Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Torres. En el día de hoy nos encontramos con Andrés Ojeda, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital. Andrés, ¿cómo accedió a la educación superior? ¿Cómo ingresó a la universidad? Muy buenas tardes. Mi acceso hacia la educación superior se dio por información de un amigo. Gracias a él supe que habían convocatorias y yo cumplía con con los requisitos mínimos para ingresar. Había una carrera de mi interés y simplemente presenté el proceso pertinente y fui admitido. Ok. ¿Cómo ha sido su experiencia en la educación superior, pública, en la universidad? Ha sido gratificante, pero con algunos altibajos. Me refiero a algunas condiciones que no son óptimas, a algunos problemas que presenta la universidad en su infraestructura, en su modelo de enseñanza, en algunas normativas de la institución con las que no estoy muy de acuerdo. Pero debo decir que en cuanto a la calidad, la universidad es excepcional. La verdad, a nivel de ingenierías creo que tiene muy buen nivel y sabe sustentarlo con unos profesores de alto nivel, muy capacitados en el trabajo de la docencia, y por esa parte no me puedo quejar. Claro, como todo tiene sus desperfectos, pero no son nada que no se pueda superar con el tiempo. Hay algunas cosas que hay que tratar con más cuidado, pero en sí es una muy buena institución. Ah, bueno. Dice, ¿qué falencias considera usted que tiene la educación superior pública? Bueno, tenemos que abrir un abanico de temáticas un poco controversiales, un poco complicadas. Si yo tuviera que resumir todo ese abanico de defectos que puedo encontrar en la universidad, en tres fundamentales sería: uno, los recursos que recibe la universidad; dos, que desafortunadamente se presentan casos de corrupción en la misma; y tres, que el modelo de la universidad no es muy integral, por decirlo de alguna manera. El modelo de enseñanza de la universidad debería ser un poco más flexible con el estudiante que llega y no tiene mucha idea de lo que va a ver. En cuanto a los otros dos temas que mencioné anteriormente, los recursos que han llegado a la universidad pública en Colombia en estos últimos 20 años han sido muy reducidos. ¿A qué me refiero? Se estaba trabajando con una base presupuestal de hace 20 años que para las épocas modernas, que en donde ha cambiado la economía, los sistemas económicos han cambiado bastante, ha habido incrementos o reducciones en los salarios, no sirve muy bien porque es una cantidad que está por debajo de los requerimientos mínimos para el funcionamiento de la universidad. Entonces me parece algo lamentable, pero es algo que pasa. Y en segunda instancia, la corrupción. Es poco creíble que haya corrupción en una institución de educación porque uno tiende a asociar la corrupción con ambientes políticos, con contextos políticos. Pero no, la verdad y la realidad es que en la universidad se han presentado casos de corrupción, mal manejo de los recursos y también mucha pérdida de recursos que ha sido grave para el funcionamiento de la universidad y que en última instancia pues afecta más que todo a los estudiantes porque no se presentan las condiciones ideales para el proceso de aprendizaje. Ok, listo Andrés. Entonces, según en los últimos tiempos, ¿cómo se suscitó el paro? ¿Usted apoyó el paro o cómo fue su experiencia en el paro? Bueno, aquí quiero hacer un énfasis. Yo apoyé el paro, lo apoyé, pero a mi manera. Sí, dirán, ¿cómo así? Pues muchos compañeros y la gran mayoría de los colectivos que estaban involucrados en el paro tenían una visión y una orientación muy buena. Sí, está muy bien que se marche, está muy bien que se hagan campañas, asambleas y todo lo demás.
Pero algo en lo que no estoy de acuerdo y que sí se pudo presenciar con bastante frecuencia eran los enfrentamientos violentos con la policía, la manifestación violenta, el vandalismo, y en ese sentido sí no apoyé del todo al paro. Pues dada que se presentaban estas situaciones con tanta frecuencia, no me encontraba con mucha regularidad en las marchas, no me gustaba ese ambiente y pues por ende no se me veía muy presente, pero puedo decir que apoyé el paro durante un muy buen tiempo, casi de inicio a fin, en lo que respectaba a asambleas, a reuniones, todo ese tipo de ejercicios. Puedo decir que los realicé con bastante juicio, pero en cuanto a las marchas sí no las apoyé mucho. Por lo de los enfrentamientos violentos. Sí, efectivamente, la verdad es un entorno que no me gusta y pues traté de evitarlo lo más posible. Dirán muchos que la marcha es la columna vertebral de toda manifestación, de toda huelga, por decirlo de cierta manera, pero en ese sentido sí no estuve muy de acuerdo en cómo se planteó ni en cómo se ejecutó. Vimos que sucedieron atroces tales como muertes de estudiantes, desapariciones, muchos heridos, entonces vandalismo. No estuve muy de acuerdo en ese enfoque que le dieron a las marchas, pero en cuanto a asambleas, tuve mucho juicio en eso. Y bueno, entonces, ¿cómo fue su experiencia, su compromiso con lo que fue reuniones, asambleas? ¿Qué actividades se realizaban en la universidad para complementar el tiempo que se estaba perdiendo relativamente? Bueno, mi compromiso, como ya lo he mencionado, fue bastante bueno. Traté de estar en todas las asambleas, reuniones, prácticas, de todo. ¿Y qué tipo de actividades se suscitaron durante el paro? Asambleas, foros, algunas otras actividades más que todo lúdicas y algunas recreativas. Esas dos últimas representaban la minoría, pero eran más bien como un mecanismo de escape para no hacer tan tedioso el proceso del paro y no sobrecargarnos de trabajo, de reuniones, de ideas, de propuestas. La parte dura, y es lo que quiero explicar a continuación, fueron las asambleas. Estas asambleas consistían básicamente en una mesa moderadora que consistía en unos 3 o 4 estudiantes que se encargaban de dar las palabras, de presentar el tema a tratar y de dar las ideas generales de los representantes estudiantiles para solucionar el paro, para solucionar lo que era la problemática que abordábamos en ese momento. El resto de los estudiantes asistentes a las asambleas escuchaban estas propuestas y las sometían a votación. Entonces hacíamos ese proceso democrático de decir qué propuestas había, si se estaba a favor o en contra y si había alguien más dispuesto a proponer otra forma de solución. Este ejercicio para fomentar la democracia me pareció excelente. Participé en todas las asambleas, puedo decirlo con orgullo. Aporté lo más que pude, di mi opinión cuando fue pertinente y me parece que es un mecanismo para solucionar los problemas muy eficiente. Claro, es un entorno en donde se propician las condiciones para el debate, muchas veces no terminaba muy bien, pero fuese como fuese, conseguimos soluciones, propuestas y salimos adelante con eso. Entonces, Andrés, la última pregunta se debe al fin del paro y se ha visto algún cambio después del fin del paro, de las negociaciones. Esto es un poco complicado. Primero que todo hay que entender, y sí sé que nos gusta ver los resultados inmediatos, pero hay que entender que esto es un proceso político. Puede que el contexto de la universidad no nos traiga a la mente la política, pero es un contexto político. Y esto de los cambios a corto plazo, puedo decir que no se han visto. Pero es que este tema es más que todo a mediano y largo plazo. Estos cambios no se van a ver ahora mismo,
Y yo soy consciente de ello. Por mi parte, y si me lo preguntaran de forma puntual, si al corto plazo he visto algún cambio, puedo decir que no. Todo está funcionando más o menos como venía funcionando desde antes del paro. Pero estos procesos son lentos, son pausados, requieren de mucha planeación. No es muy buena idea apresurar estos procesos porque se pueden tomar malas decisiones. Entonces lo mejor, y me parece muy prudente el enfoque que le han dado, ir tratando el tema primero a nivel teórico de cómo administrar bien los recursos, qué pasos tomar y cómo monitorear este proceso, este proceso de administración y todas esas cuestiones de una forma más pausada. Sí, sabemos que nos gusta ver más que todos los resultados a corto plazo, pero no, al momento no. Pero estoy seguro y tengo la convicción de que en un futuro quizás no muy lejano, este paro y todo lo que se consiguió logre cambios significativos que mejoren la calidad de estudio de todos los estudiantes del país. Y pues por el momento se ha normalizado la situación, todo está funcionando bastante bien, no hemos visto más irregularidades en el funcionamiento de la universidad, no tenemos quejas en cuanto a las garantías académicas, se nos propiciaron todas las condiciones para que pudiéramos terminar el periodo lectivo 2018-3, se pudo culminar, hubo altibajos, hubo algunos inconvenientes, pero la verdad se pudo realizar el proceso bastante bien y pues se consiguió un consenso bastante bueno con el Estado. Me parece que hemos conseguido algo muy bueno para las próximas generaciones y que a largo plazo nos va a beneficiar mucho. Gracias. Gracias a usted. ¡Listo, perro! En el día de hoy tendremos la opinión de la señora Luzmeri Ramírez en cuanto a la educación pública del país, la educación superior. Señora Luzmeri, ¿usted ha intentado o alguno de sus hijos ingresar a la educación superior pública del país? Cuéntenos. Buenas tardes. Alguna vez intenté, pero fui rechazada, ya que en las universidades públicas hay menos oportunidades para una persona ingresar a la universidad. También se ve que hay 2.000 personas para poder tener un cupo de 30 personas que son las que pueden ingresar a la universidad. También es importante resaltar que hay muchas personas que quieren estudiar, quieren superarse, pero no lo pueden hacer porque son mínimas las oportunidades. Le toca a uno poder trabajar y estudiar para poder salir adelante. En su caso, usted estudió por medio de universidad privada, ¿sí? Sí, pues ya que se agotaron las oportunidades en la universidad pública, me ubiqué a estudiar en una universidad privada porque me daban la opción de poder facilitarme la opción de poder estudiar. Ok. La siguiente pregunta es, ¿sabe usted algo del panorama actual que vive la educación pública superior? Lo que sé es que se está exigiendo al gobierno para que la educación superior sea de calidad, que les den más oportunidades de ingresos económicos para poder dar una educación de calidad como infraestructura, calidad en profesores, calidad de equipos, y que sean aceptados mayor número de estudiantes para cada pregrado que ellos necesitan. Bueno, entonces, y la tercera pregunta es que si usted cree que la educación pública en estos momentos está en crisis o es deficiente de alguna manera.
sí está en crisis. ¿Por qué? Porque los ingresos económicos que el gobierno le inyecta cada año a la educación no es suficiente para alcanzar a pagar profesores, para tener una educación de calidad. Ok. Y bueno, y la cuarta pregunta es si usted está de acuerdo que se realicen paros estudiantiles y las manifestaciones para el progreso y la dignificación de la educación pública del país. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo porque es una forma de sentar un precedente que los jóvenes se sienten inconformes con con lo que el gobierno les da, con la mediocridad educativa. La forma de ellos hacerse sentir y expresar lo que sienten, que ya no se quedan callados a lo que se está viviendo en el país. Gracias, señora.